Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. La muerte ha sido siempre el asunto que ha marcado nuestras vidas. A todos nos ha tocado tener una relación más o menos cercana con ella, pero por lo general evitamos hablar demasiado de la muerte. La silenciamos o la abordamos con eufemismos. Bien, durante los próximos episodios vamos a hablar de la muerte, a las claras y con las voces de quienes viven a diario con la muerte, para la muerte y gracias a la muerte. Lo vamos a hacer sin morbo, pero con toda su crudeza, con respeto, pero sin rodeos. Esto es Asistolia, la muerte desde dentro. Episodio 1. Prepararse para morir. Se dice que nunca estamos preparados para morir, pero hay gente, hay profesionales que de alguna manera en el fondo se dedican a ello, a que el inexcusable camino hacia la muerte de quienes saben que van a morir sea lo mejor posible. Así se trabaja en una unidad de cuidados paliativos. Es una unidad de hospitalización, en principio similar a otras, pero es cierto que son pacientes, todos los pacientes que nos llegan tienen una enfermedad irreversible e incurable, esa no actuamos sobre ella. Ya han actuado sobre ella otros especialistas, no ha ido bien y ya esos especialistas han desestimado un tratamiento curativo. Habla Marisa Solano, médico internista que lleva desde 2007 trabajando en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y suelen tener muchos síntomas asociados a esa enfermedad que es necesario tratar para hacerles mejores sus últimos días o sus últimos meses o semanas, porque hay una gran variabilidad en cuanto al pronóstico. Básicamente 3 grupos de enfermedades: cáncer, cáncer avanzado, insuficiencias orgánicas y enfermedades neurodegenerativas. Alberto Alonso es paliativista y jefe de servicio de cuidados paliativos del Hospital de la Paz. La medicina, sobre todo una medicina de cuidados, es una medicina basada en los valores del paciente, en las decisiones que puede tomar el paciente junto a su médico para afrontar una situación de enfermedad amenazante para la vida, ¿no? Es decir, no nos dedicamos a que el paciente muera bien, sino que al paciente viva bien hasta el final. Es un prólogo de la muerte. Totalmente, es así. Y nosotros cuando nos lo dicen, a veces te lo verbalizan, que tienen miedo, que no querían que fuéramos a verles, otras veces no te dicen nada, pero la cara de susto es impresionante, ¿no? Cuando entramos y nos presentamos. ¿Cuál es el momento para empezar cuidados paliativos? Desde luego no es cuando acaba el tratamiento específico, ahí estamos demasiado tarde, es en un punto intermedio entre el inicio de la enfermedad, de esa enfermedad avanzada y ya la falta de perspectivas también curativas. Por eso es importante, es decir, que todavía tengamos esos recursos y esas posibilidades, no por igual en toda España. El doctor Alonso trabaja mano a mano con la psiquiatra Ángela Palau, coordinadora del programa de psicooncología y dolor crónico de La Paz. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no es la misma muerte en una comunidad autónoma que en otra, no es la misma atención en un sitio que en otro, no todos los hospitales tenemos los mismos programas de enlace, ni tenemos los mismos soportes como tenemos a lo mejor aquí, es decir, ni tenemos toda la personal formado de la misma manera, es decir, no, la vida no es justa. ¿En qué estado emocional llega el paciente a cuidados paliativos? Es muy difícil, les cuesta mucho, porque cuando a un paciente su especialista le dice vamos a llamar al equipo de paliativos, pues normalmente se le viene el mundo encima, ¿no? La mayoría saben que entrar en paliativos significa que ya no se van a curar y que el final está más cerca. ¿Hay miedo en los pacientes a la hora de afrontar la muerte? Yo creo que sí que hay miedo, en general. Algunos no, Algunos te dicen no tengo miedo a la muerte, tengo miedo al sufrimiento. O sea, muchas veces te lo dicen. Dicen, no, si yo la muerte pues asumo que tiene que llegar, pero no quiero sufrir o no quiero que mi familia sufra. También se preocupan mucho, pero la mayoría de los pacientes sí que tienen miedo a la muerte. La muerte no es como nos la han vendido en las películas. La mayoría de las veces hay un proceso previo de angustia y de miedo que tenemos que aliviar casi siempre con fármacos. No solo sirve el cariño o el apoyo psicológico. Sí hay miedo, la muerte da miedo, la incertidumbre, incluso en pacientes muy religiosos.
pacientes que creen que hay otra vida después, pues también a veces hay mucho miedo, ¿eh? Yo creo que la mayoría de las personas asocian la transición hacia la muerte con sufrimiento, generalmente con sufrimiento físico. Lourdes Rexach es geriatra y es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y eso es el miedo, porque en general lo que te dicen es cómo va a ser el final. O sea, que yo creo que la gente lo que tiene miedo es a pasarlo mal. Es decir, cuando yo me peleo mucho con algo es porque tengo muy claro que está llegando. Quiero decir, si la pelea me sirviera, como digo, para calmarme, entonces no habría pelea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el coste emocional es muy grande. Y normalmente cuando hay mucha pelea, lo que ocurre es que también hay mucho enfado. Y el mucho enfado lo que ocurre es que me desconecta de la vida, me desconecta de los de alrededor, me desconecta muchas veces de lo que me gustaría tomar decisiones o no, de reflexionar, ¿no? Eso me conecta. Entonces, en esa parte nosotros sí que trabajamos mucho en bajar el enfado. Es curioso que no siempre los pacientes ancianos, que son los que mejor llevan, o los que están más resignados, que la muerte ya es un hecho inevitable y que han vivido mucho, y que no siempre. A veces encontramos gente muy anciana que se aferra a la vida y no quieren morir y pelean y luchan. Y hay, sin embargo, a veces gente de edad media, incluso gente joven, encontramos pacientes con una claridad de ideas, no siempre, que dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, lo que no quiero ahora ya es sufrir. También es cierto que hay casos en los que el paciente necesita alargar su vida unos días, pues porque quiere ir a la comunión de la nieta, a la boda de la hija, a la graduación del hijo. Y en esos casos a veces hacemos un poquito más de esfuerzo porque tenga un poquito más de tiempo, a lo mejor con una transfusión de sangre que le da un poquito de margen de vida o algún otro tratamiento para alargar un poquito. Pero cuando hacemos eso es porque el paciente te lo pide. Y después de que pasa ese acontecimiento que para él o ella es tan importante, pues ya se retira, ¿no? Ese tratamiento tan activo que ya no tiene mucho sentido, y volvemos a ser como más paliativistas. No se puede evitar el sufrimiento del todo. A día de hoy no tenemos técnicas para evitar el sufrimiento. La realidad es que hasta que un paciente no está bajo una sedación paliativa profunda, siempre hay algo antes que hay un sufrimiento. El físico es más fácil de quitar, un dolor, una disnea, no siempre lo quitamos al 100%, pero se podría llegar a quitar al 100%, sin llegar a sedar al paciente. Pero el sufrimiento psicológico es imposible. O sea, por mucho que aliviemos, el paciente sabe que se va a ir y siempre va a tener momentos de sufrimiento. Lo que ocurre que, bueno, pues hay que trabajar también el sufrimiento. En la vida sufrimos y hay que aprender a, bueno, pues aunque estoy sufriendo, vamos a tirar para adelante y aliviarlo al máximo. ¿Se puede conseguir una muerte en paz? Sí, se puede conseguir una muerte en paz. Nosotros vemos muertes en paz, muertes rodeadas de las familias que todo el mundo le gustaría tener. ¿Siempre es posible eso? No, no siempre es posible eso, porque realmente eso lleva un tiempo de adaptación como persona, como familia, pero evidentemente la muerte es un hecho doloroso al que con nuestra capacidad de adaptación podemos adaptarnos y podemos hacer que no sea tan duro como puede parecer en un principio. En mitad de ese cúmulo de emociones, el paliativista tiene que tomar una decisión. ¿Cuánta información se le da al paciente sobre lo que le está pasando? Lo primero que tenemos que saber es lo que el paciente quiere saber, y para eso tenemos que escuchar. No podemos informar sin escuchar. Muchas veces el paciente sabe mucho más de lo que nosotros creemos que sabe. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar. ¿Qué te preocupa? ¿Qué sabes de lo que te está pasando? El hacer preguntas y ver cómo el otro las responde nos da a nosotros la capacidad para entender qué es lo que quiere saber y lo que no. Para el paciente que quiere saber mucho, ¿es bueno saber mucho, saberlo todo? La incertidumbre es la peor de las circunstancias. Yo creo que todos hemos pasado por incertidumbres, no sé, nuestro hijo sale de noche y qué estará pasando, Eso le pasa también al paciente. Entonces, si el paciente necesita saber, es que necesita saber.
porque para él la incertidumbre va a ser mucho peor y le va a generar muchísima más ansiedad que la realidad. Y al revés, ¿por qué cree que hay pacientes que no quieren saber? Pues porque hay pacientes que trabajan en otro nivel, en otra idea, y el miedo puede con ellos y prefieren. Yo recuerdo una enferma que me dijo una vez: doctora, yo ya sé lo que tengo, pero no quiero que usted me lo diga. ¿Es correcto que sean las familias quienes determinen cuánto sabe el paciente? Totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto, y eso es una de las grandes guerras que tenemos, porque es muy frecuente que nos esperen en la puerta de la habitación para decirnos: mi padre no sabe nada y no queremos que sepa nada. Bueno, vamos a ver qué sabe y qué quiere saber, y en función de eso pues veremos cómo se le va informando si quiere saber. Tampoco podemos enfrentarnos a las familias de frente, son personas sufrientes que están perdiendo a un ser querido. Bueno, pues a veces el truco está en hacerle las preguntas al paciente delante de la familia para que ellos perciban cuál es la necesidad de ese paciente. Las necesidades pueden ser diferentes según el estado en el que se encuentre el paciente, pero una cosa es segura en cuidados paliativos. En ese proceso final, su cuerpo se va apagando. Creemos que siempre lo último que se pierde es el oído y el tacto, porque notas que a veces un paciente está sedado profundamente, pero al hablarle la familia, a veces notas en el rostro cierto cambio de expresión, o como que intentan parpadear, notas algo, igual con el tacto. Cuando los tocas las manos, o muchas veces los tocamos así un poco la cabeza, les acaricias, es algo muy sutil, pero notas cierto cambio en su expresión, y sobre todo si lo hace la familia. Pero a ciencia cierta no lo sabemos. Como creemos que es así, pues siempre recomendamos, aunque estén dormidos, no hablar delante de ellos de cosas que le puedan alterar, que pueda llegar a enterarse. Y sí que les decimos a la familia: diles que eres fulanito, diles que, pues nada, que esté tranquilo, que estáis aquí, que va a ir todo bien. ¿Es bueno coger de la mano al paciente? En general sí, pero claro, cada paciente es un mundo. Como generalmente ya los conoce, yo sí soy muy de tocar, y nuestras enfermeras, otros compañeros míos son menos. Entonces, si tú en un momento dado ves que el paciente está emocionado, que está mal, y le coges la mano, si notas que hace un poquito un extraño, que te mira raro y tal, dice: uy, este paciente quizá el contacto físico no le conviene. Pero si notas que te la coge, o que en ese momento se echa a llorar, que no te la suelta, ya te das cuenta que quizás sí que le viene bien, y les hace muchas veces llorar. Simplemente cogerles la mano y decirle: no te veo bien, te noto triste, o le noto triste, depende de cómo le llames. Ya, ¡bum!, echan a llorar. Yo creo que en general es bueno, y a partir de ahí pues casi siempre somos muy de coger de la mano cuando hablamos con ellos, sobre todo cuando tenemos que decir alguna mala noticia. En los hospitales son lugares de sufrimiento, entonces realmente tendría que formar parte de nuestras habilidades de entrevista y de nuestras habilidades como profesionales sanitarios la comunicación de malas noticias, porque eso es lo más seguro que vamos a tener cuando entremos a trabajar. Que nos va a tocar comunicar malas noticias, nos va a tocar acompañar en procesos que no son lo que esperamos, que van a ir mal, que se pueden morir. Eso debería, lo tenemos asegurado. Y en cambio sigue siendo una asignatura pendiente. Porque cuando transmitimos una mala noticia, el paciente se bloquea, el paciente quiere estar con alguien, generalmente. Entonces, muchas veces le decimos que venga con todas las personas que sean sus referentes, porque eso ayuda a comprender la mala noticia, porque luego va a hablar, entonces preferimos ser nosotros los que informamos a todos, y porque eso le va a ayudar al paciente. Siempre hay familia. Todos los pacientes en paliativos están acompañados. No. Hay mucha soledad, hay muchos pacientes que no tienen a nadie, o tienen un sobrino lejano que de pronto pues es el único, ¿no? O un primo, pero también hay mucha gente sola. Hay gente sola. Más que quizá ancianos y tal, pues gente marginal. A veces hemos tenido pacientes que vienen de la cárcel, o vienen les dando al tercer grado por la enfermedad y no tienen a nadie, o que viven en albergues. Cualquier cosa que es un problema a lo largo de la vida, al final de la vida suele ser lo más,
porque tus necesidades son mayores. Y quizá la soledad en ese aspecto es verdad que debemos cuidar nuestras relaciones sociales, pero a veces, cuando llegamos al final de la vida, no tenemos esas opciones, simplemente a veces porque la gente es tan mayor que ya no tiene referentes alrededor, ¿no? Hay quien quiere morir solo, y también desde cuidados paliativos tienes lo de domicilios que van, y hay personas que deciden que igual que he vivido quiero morir, ¿no? O sea, no hay esa necesidad a veces de tener esa compañía que quizá desde otros lugares de valores. Para mí es valioso morir acompañada, pero también podría ser valioso no hacerlo porque es mi forma y es lo que es coherente conmigo, ¿no? La soledad está detrás de muchas enfermedades psiquiátricas y la soledad está detrás de muchas muertes en mala situación. La mayoría de las veces se llega a un punto en el que se tiene que tomar la decisión. Hay que sedar. Llega un momento en el que vemos que los síntomas pues, no conseguimos controlarlos. Se habla mucho del dolor, pero la sensación de ahogo puede ser peor que el propio dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros somos los que le ofrecemos al paciente, le decimos, no hemos conseguido controlar este síntoma, la única forma que tenemos de controlarlo sería que esté dormido para que no lo perciba. ¿Prefiere estar dormido o seguir despierto? Hay pacientes que prefieren seguir despiertos, posiblemente porque saben lo que significa quedarse dormido. Preguntas al paciente cómo estás, qué quieres, y el paciente dice, por favor, doctor, doctora, ya no puedo más, necesito que me suba la medicación, necesito acabar. ¿Cómo es esa conversación? Muy dura, normalmente muy dura, pero siempre son pacientes muy bien informados. O sea, si el paciente no sabe claramente lo que tiene y el pronóstico, es muy raro que te pidan una sedación antes de esos días finales, ¿no? Un poquito antes. Y es una sedación por sufrimiento existencial. Ellos saben que cada día van a estar peor, van a ser más dependientes, que la familia está también sufriendo y quieren un poquito, ¿no?, acortar eso porque ya su vida ya sufren por vivir. Y son pacientes que te lo dicen muy claramente. Y es duro cuando te lo piden. A veces acuerdas con ellos que en vez de una sedación definitiva, desde el primer momento sea una sedación transitoria. Y al día siguiente los despiertas un poquito y te dicen, pues quiero seguir estando dormido, quiero seguir con el proceso o no. Bájame la medicación que me he dado cuenta que quiero despedirme de, yo qué sé, de alguien, ¿no? Son conversaciones que sí que te tocan mucho y luego pues el equipo lo tiene un poco que hablar y compartir. Y esos pacientes que tienen esa entereza y que te dicen lo que quieren, lo que no quieren, hasta dónde quieren llegar, pues son un ejemplo. No todos los pacientes se mueren sedados. Hay pacientes, pues no sé, voy a poner un ejemplo. Una madre joven con niños pequeños, pues a lo mejor prefiere estar despierta hasta el final y disfrutando de sus hijos que no dormida. Ahora, nuestra obligación es respetarlas. Aunque a nosotros nos parezca que esa persona está sufriendo tremendamente, si quiere estar despierta, yo no soy quien para decirle que tengo que dormirle. ¿La morfina siempre es el paso previo a la sedación o no tiene por qué? A ver, la sedación casi siempre tiene un opioide, porque es raro que un paciente no tenga algo de dolor o algo de disconfort, de disnea o disconfort, y se pone un opioide se suele hacer con un intravenoso subcutáneo, ¿no? No siempre es con un suero, a veces es una bombita que llamamos subcutáneo que no lleva suero, pero en la sedación casi siempre hay un opioide presente. La morfina es el más habitual y el que más utilizamos, pero puede ser otro, oxicodona, fentanilo, que ahora la gente le ha cogido pavor y lo estamos usando desde hace 1000 años, lo usas bien y es fantástico igual, o sea, tiene su indicación, o metadona, un opioide. Normalmente el que ya el paciente tenía antes, simplemente lo pones ahora por una vía que no es la vía oral, porque evidentemente no va a poder tragar si está dormido, y a dosis más altas. Pero lo que realmente seda a un paciente y le duerme no es el opioide, es una medicación que suele ser midazolam, una benzodiazepina. Pues es parecido al Valium o al Orfidal, pero que se pone intravenoso o subcutáneo. Es lo que realmente le induce el sueño. Entonces tenemos que combinar siempre 2 o 3 fármacos. ¿Es bueno que la familia esté en la habitación durante la sedación? Yo creo que sí.
y que acompañen. Lo que ocurre que es cierto que la sedación, el paciente también hay que hablarle, pero suavemente y no todo el rato, no hay que estimularle. Si queremos que se duerma es un contrasentido que la familia esté estimulándole. Hay quien quiere quedarse, hay quien prefiere no, pero la mayoría de la gente se queda y bueno, pues están cogiéndole la mano mientras que los estamos durmiendo. Y siempre además todo lo que hacemos lo hacemos delante de ellos para evitar también suspicacias. También les aconsejo que se turnen, o sea, hay veces que si tienen la suerte de ser 5 o 6 hijos, pues si se quedan todos a la vez, se agotan todos a la vez. Entonces, pues que hagan turnos y que vayan, pues eso, unos se vayan a dormir a casa, pero que, hombre, yo creo que parece humano el acompañar a la persona que se está muriendo. En el momento en el que se decide ya iniciar la sedación, si la familia no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el propio paciente, ¿cómo se gestiona eso? Eso es una de las situaciones más difíciles. A ver, si el paciente es competente y el paciente verbaliza que sí, que quiere una sedación, todo eso, en general la familia suele apoyar. Es muy raro que la familia no respete esa decisión. El principio de autonomía del paciente hay que respetarlo, hasta por ley, hay una ley. Pero si el paciente en ese momento no puede decidir y la familia se enfrenta a ti y te dice que no, bueno, pues ahí tenemos que tirar mucho de técnicas de comunicación y mano izquierda. Tenemos que explicar que la sedación no va a acelerar la muerte, no le va a matar, que lo que va a matarle es la enfermedad y que tenemos, como ellos le quieren y por su bien, tenemos que sedarle para que no sufra. La sedación no acorta la vida de nadie, simplemente ayuda a que ese mismo proceso que va a ocurrir el paciente lo haga dormido en vez de despierto, y no es una eutanasia. La eutanasia no tiene nada que ver con la sedación. ¿Usted cree que las despedidas que se producen en ese momento, el paciente las escucha? Yo pienso que sí, pensamos que sí, en general en el equipo, pero no hay rigor científico, no hemos hecho estudios de verdad, pero tenemos esa sensación, porque de hecho aquellas familias que lanzan a los pacientes mensajes, aun estando dormidos, de tranquilidad, de paz, o a veces hasta les decimos, dile que se tiene que ir, que ya tiene que descansar, y la familia lo dice, suelen morir antes. Porque a veces ese proceso se alarga. Normalmente la sedación no es inmediata. Cuando empezamos es una perfusión, como decimos nosotros, ¿no? Son fármacos que los ponemos para un día entero y van despacito entrando en el organismo. Entonces, primero, si queremos que el paciente se duerma rápido, hay que poner lo que llamamos una inducción. O sea, hay que poner una inyección con una dosis ya de, por ejemplo, morfina y midazolam, y eso induce el sueño, en 1 minuto ya se queda dormido. Y ahí ya pones la perfusión de sedación para que ya empiece a entrar y ya no se despierte. Lo que ocurre es que se van quedando dormidos y el cuerpo, pues claro, el cuerpo va estando inerte, ya no se mueven por sí mismos, no abren los ojos, no hablan. Sí que es verdad que hasta que llegamos a un nivel profundo de sedación pueden pasar muchas horas, y si, por ejemplo, los enfermeros le tienen que asear, le tienen que cambiar las sábanas y ven que se despierta, hay que poner lo que llamamos rescates, pues otra inyección más directa para que vuelvan a dormirse, pero efectivamente el cuerpo ya no hace nada. Entiendo que hay familias que, desde su buena intención, les pedirán a ustedes acelerar el proceso, subir las dosis de los fármacos. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, o sea, es lícito porque ya es un paciente que ya sabemos que incluso tenía que haber fallecido un poco antes, ¿no? Pero es que aún haciendo eso y quitando el oxígeno y no poniendo ni una gota de suero, hay pacientes que viven muchos días. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay alucinaciones en el momento previo a la muerte. Responde el neurólogo Jaime Masjuan, jefe de neurología del Hospital Ramón y Cajal. No, alucinaciones como tal no, porque generalmente el paciente ha bajado el nivel de conciencia. Alucinaciones puede haber a veces el proceso, si la enfermedad neurológica es la causa de la muerte, es un proceso agudo que puede producir alucinaciones en forma de ataques epilépticos parciales o cuadros de encefalitis, pero no es lo habitual tener alucinaciones antes de morir. La idea está extendida de que vemos pasar nuestra vida justo antes de morir, eso tiene lo común. Yo creo que hay mucha filosofía detrás. O sea, no tiene ninguna base científica eso. Yo no la conozco.
El último momento de la vida es un instante muy duro, unos últimos estertores, una respiración final. Cuando el cerebro empieza a dar las órdenes ya de una manera no adecuada, se producen distintos tipos de respiración. Por ejemplo, hay un tipo de respiración de disfunción cerebral que el paciente como que coge carrerilla y empieza a respirar como muy deprisa y luego va frenando y luego hace una pausa. Otras veces lo que vemos sobre todo son pausas que se van haciendo cada vez más largas y a veces después de una pausa el paciente como que vuelve a respirar y más deprisa de lo habitual. Lo que más suele impactar es algo que tiene muy poquita importancia, que son el ruido de las secreciones, lo que la gente llama los estertores. Los estertores son más esas flemas que se suele decir en la literatura y tal. Los estertores de la muerte pues son mucosidad, que ya no tosen, pero todos producimos mucosidad a diario y la vamos tosiendo y no nos damos cuenta. Ellos ya no, entonces es como un cada vez que respiran se oye la mucosidad, como que sube y baja. Eso es el estertor en sí, pero también es verdad que a esos últimos respiraciones agónicas o amnéusicas que se llaman, también a veces en la literatura sobre todo se llaman estertores y sí son las últimas respiraciones. Los expertos aseguran que aunque lo parezca, el paciente no sufre en ese instante agónico. El paciente sedado está muy tranquilo, precisamente para eso lo dormimos, ¿eh? El paciente no sufre con eso. Lo que hacemos siempre es intentar secar esas secreciones para que abulten lo menos posible y suenen menos, pero nada más. No, el paciente no sufre con eso. La sedación hace que el paciente no sienta ahogo. O sea, la sensación de ahogo o de disnea es una sensación subjetiva. Si tú anulas el cerebro y lo tienes dormido, el paciente no siente que se está bajando su oxigenación, que ya no tiene una oxigenación buena. No lo siente. En una sedación en la que la familia está rodeando al paciente, muchas veces es la propia familia quien sale a avisar a los sanitarios de acaba de fallecer nuestro familiar. ¿Cómo se determina la muerte en ese momento? Normalmente siempre va primero el enfermero o la enfermera y lo que hacen, bueno, pues siempre primero ves al paciente, ya tenemos mucha experiencia y tú ves por el color, ves que no respira, pero después ellos también, como si es el médico igual, le tomas el pulso central, sobre todo en el cuello, le auscultas, ves que no, oyes que no hay latido, ves que no hay respiración, estás un poquito cerca del paciente unos minutos y ves que no hay latido, que no respira y con eso nos sirve. En la unidad de cuidados paliativos. Es cierto que en otras unidades de hospitalización por protocolo se hace un electrocardiograma para ver que está en asistolia, que sale una línea recta. Pero eso realmente en nuestra unidad es que lo ves, es muy fácil, ¿no? Ver que un paciente ha fallecido, pues que el color no respira y luego le tomas el pulso, no hay pulso, le auscultas, no hay latido y te quedas ahí un ratito también para verlo. Y luego el enfermero siempre avisa al médico. Y va un médico, el de la planta, o viene el médico de guardia y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces con eso ya confirmamos el fallecimiento. ¿A usted se le mueren pacientes todos los días? A lo mejor, por ejemplo, ayer 2 y hoy espero que ninguno. Pero casi la media, si no es de uno al día, puede ser a lo mejor cada 2-3 días. Sí que tenemos un índice de mortalidad muy alto. ¿Uno empatiza y se quiebra más con algunos casos que con otros? Por supuesto. Sobre todo cuando te identificas con ese paciente porque quizá tenga tu edad, quizá tenga niños o algo que te recuerda eso, algún familiar, algún amigo que has perdido. Yo creo que ahí es cuando más difícil es y más cuesta. En general, sobre todo pacientes jóvenes y con niños. Cuando tienen niños pequeños, los que sobre todo tenemos niños, te remueve mucho. ¿La sedación más dura es la de un hijo? Yo creo que sí. Yo creo que la muerte de un hijo, nosotros creemos, y también hay muchos estudios, pero lo que hemos percibido es que el mayor sufrimiento es el de unos padres que ven morir a un hijo.
es que aunque los padres tengan 90 años y el hijo ya a lo mejor no es un joven, a lo mejor tiene 60 o tiene 50. Yo creo que nuestra mente está pensada para que perdamos a los que nos preceden, no para los que nos suceden. Yo creo que sí, que la muerte de un hijo es lo más duro. La unidad más dura de un hospital es paliativos pediátricos. Me considero incapacitada para hacer cuidados paliativos pediátricos. Creo que para mí sería muy, muy, muy difícil hacer cuidados paliativos pediátricos. Les admiro tremendamente. ¿Y qué coraza tiene un médico de paliativos? Es difícil, ¿eh? O sea, también es verdad que no es lo mismo. Mira, yo por ejemplo, ayer pues tuve 2 fallecimientos antes de las 3, pero bueno, una paciente era una ancianita que acababa de ingresar, que yo no había creado tampoco un vínculo. Pues yo ya me la encontré dormidita, pues la habían tenido que sedar el fin de semana en la guardia de oncología. Estaba su hijo y su nuera, lo tenían muy claro y bueno, pues cuando falleció pues fui, les di el pésame, estaban agradecidos, tranquilos, pues casi ya se me ha olvidado porque la acababa de conocer, ¿no? Pero sin embargo el fin de semana pues tuve un paciente que falleció que a todo el equipo pues nos impactó porque ya era el segundo ingreso, llevaba mucho tiempo con nosotros, era joven relativamente, ¿no? Pues de mi edad más o menos, con una pareja maravillosa que la había cuidado de una manera maravillosa y que habíamos creado todos un vínculo con él y con la pareja, ¿no? Pues ese paciente lo sigo un poco, se me viene a veces a la mente, aunque murió muy bien y de una forma muy serena. Luego a veces viene al cabo de un tiempo la familia a verte, pues ahí también todo el equipo vamos, a veces te emocionas, a veces se te escapa una lágrima delante del familiar, no tenemos que intentar que no pase, pero si pasa tampoco ocurre nada, porque la familia, si ve que tú te emocionas con ellos, no se ponen más tristes, lo que dicen es, mira, me está entendiendo. ¿Ustedes reciben apoyo psicológico para gestionar la muerte como rutina? Formal no, o sea, un apoyo, tenemos psicólogos para los pacientes y familias, para nosotros no, sería importante. O sea, de una forma informal, yo creo que a diario tenemos ese apoyo tanto de los psicólogos como de nuestros compañeros. ¿Cómo llega entonces un médico a una unidad de cuidados paliativos? Tiene que haber una vocación especial para un trabajo que está en contacto permanente con la muerte de las personas a las que ese médico está cuidando. Yo creo que todos los que estamos en paliativos, por lo menos mi caso sí es, pero un gran porcentaje de compañeros también, hemos tenido alguna experiencia temprana de algún familiar con la muerte y muchas veces con cuidados paliativos. Algo que nos ha hecho ver que es muy útil y es muy importante, ¿no? Cuidar también a los pacientes al final de la vida. Nosotros vemos personas que están sufriendo por algo y a las que les podemos aliviar el sufrimiento. Entonces eso es muy gratificante. A veces es más gratificante que curar una enfermedad. Entonces es cierto que es difícil trabajar tan de cerca con la muerte, a veces pesa, pero yo creo que esa satisfacción de trabajo, bien hecho, ¿no? Porque se trabaja en equipo, porque todos nos volcamos en eso, es una satisfacción directa y muy rápida que hace que sigamos en ello. He recibido muchas más cartas de agradecimiento desde que estoy en paliativos que antes cuando hacía geriatría. O de pronto al cabo de unos días llega al control unas flores preciosas con una tarjeta. Muchísimas gracias por cómo nos habéis acompañado, cómo habéis tratado a mi padre, a mi madre, tal. Es una medicina que se hace con pacientes muy vulnerables y que realmente son muy agradecidos, en el sentido de que a veces creían que no se podía hacer nada más y descubren que se pueden hacer muchas más cosas. Por tanto, es una medicina agradecida a pesar de que te tienes que despedir de los pacientes. Y luego yo también, en concreto, como médico, pues cuando ya logro a un paciente dormirle y ya veo que está relajado, incluso cuando le veo que ya ha muerto, pero después de mucho sufrimiento, a mí eso me alivia cuando he visto todo lo que ha pasado. No todo es curar las enfermedades, tenemos que cuidar, no todo es prolongar la supervivencia, tenemos que evitar el sufrimiento. Trabajando tan en contacto con el final de la vida ajena, uno se plantea mucho el final de la vida propia. A ver, como yo ya tengo unos años, a mí me ha ido pasando que, pues antes mis pacientes eran mayores que yo,
pero ahora ya estamos invirtiendo. Entonces, conforme te vas acercando más a la edad de tus pacientes, pues sí, empiezas a ver cosas pues, que tienen que ver más parecidas a tu propia vida. También es verdad que, bueno, pues dices, sería muy importante que este paciente hubiera dejado escrito lo que quería, y dices, lo tengo que hacer, pero yo no lo he dejado escrito todavía. Y eso lo hablamos entre nosotros y nos pasa a la mayoría, ¿no? Miren, las conversaciones de final de vida son esenciales. La doctora y yo hacemos un ejercicio con los alumnos de medicina que es, vamos a ver, ¿cómo preferiría uno morir? Uno evidentemente no elige, pero vamos a hacer esta reflexión. Y cuando se les pregunta, la mayoría responden, no, yo de entrada yo prefiero morirme de un accidente agudo, de una cosa sin enterarme, ¿no? Esto es lo que dice la gente. Y entonces dejamos un espacio a que ellos piensen. Y luego la gente empieza a pensar y dice, bueno, no me he despedido de nadie. Y esto es muy importante. Cuando yo descubro que hay cosas que puedo hacer cuando estoy en una fase final de enfermedad, puedo tener esa conversación, puedo decirle a mis seres queridos que realmente les quería, puedo tener esa conversación sobre mis asuntos pendientes. Eso es sanador para el que se muere y es sanador para el que vive. ¿Cuántas situaciones tenemos ya en la sociedad en donde el no haberte despedido de un ser querido te trunca el resto de tu existencia? Esto está lleno la sociedad de estos problemas. Poder decirse esas cosas, poder tener esa conversación es tremendamente sanador para todo el mundo. La conversación en sí mismo es sanadora, el que nos atiendan, el tener esa empatía como profesionales es sanador para los pacientes, pero escuche, también es sanador para los profesionales. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Acabas de escuchar cómo es el último camino que recorre alguien que sabe que va a morir y cómo los profesionales sanitarios trabajan para que ese recorrido final conlleve el menor sufrimiento posible. En el próximo episodio de Asistolia vamos a responder 2 preguntas. ¿Qué es exactamente morir? Y cómo los equipos de emergencias de un hospital se activan a contrarreloj cuando la muerte llega a sus puertas sin avisar.